Oh, muy bien, el tema de hoy es utilizamos estrategias para resolver conflictos en el hogar y la comunidad. Ese va a ser nuestro tema, ¿ok? Oh, muy bien. Vamos a... Nuestro propósito, hoy día vamos a explicar las características de los diversos conflictos que se dan en la familia, en la comunidad y qué pasos de repente debemos de seguir para poder tener un manejo de estos conflictos, ¿ya? Ya saben que estamos trabajando el Convive y Participa democráticamente en busca del bien común y también estamos trabajando la competencia construyendo nuestra identidad, ¿no? A ver. Nuestra situación de contexto. Nosotros sabemos que actualmente, nos encontramos en una situación no normal, pero sí estamos confinados en nuestros hogares más tiempo y nos encontramos compartiendo más con la familia, ¿no? Que antes teníamos otro tipo de rutina. Cada uno de los miembros del grupo familiar de repente tendrían otros roles, otras funciones que cumplir. Ahora ese tiempo ha sido un poco más restringido y nos encontramos más en casa, ¿no? Y esto muchas veces genera en nosotros problemas de ansiedad, problemas de repente de estrés, ¿no? O nos saturamos de repente de muchas acciones y no las estamos de repente compartiendo. Y a la vez, como es natural, se pueden presentar conflictos. Y es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a ver un caso. Este caso, como ustedes observarán, se trata de Juana, Pedro y Carlos. Ellos viven con sus padres y con sus abuelos, ¿no? Antes de la cuarentena, cada uno de ellos tenía su propia labor, su propio trabajo dentro de la casa, como también trabajos escolares, ¿no? Ahora ellos deben pues compartir labores. A Pedro y a Carlos no les agrada no barrer, lavar o cocinar y creen que eso es tarea de solamente de las mujeres. Juana, muy molesta, ¿no? Por esta actitud le comunica a sus padres que ya no va a ayudar. Pedro y Carlos en sus labores y Matilde, que es la esposa de Marcos, que es el padre, ¿no? Le contesta, ¿no? No tengo tiempo para estos líos, que los solucionen ellos ya que son jóvenes. Entonces es una situación que de repente se puede estar dando en nuestras casas, ¿no? O se puede estar dando de repente en alguien que conocemos, ¿no? Son situaciones cotidianas. Vamos a ver qué debemos hacer frente a esta situación, ¿no? A ver, vamos a retroceder un poquito, ¿no? Vamos a preguntarle acá. A ver, ¿qué me dices, Aliaga? Aliaga, ¿me escuchas? Buenas tardes. Aliaga. Sí, mis buenas tardes. Buenas tardes, Aliaga. Dime, ¿habrás de repente escuchado o visto algún problema similar, verdad? ¿Qué comentario me Sí. puedes dar con respecto a este caso? Yo creo que ahí los que tendrían que intervenir primero serían los padres para poder solucionar el asunto de sus hijos, ya que creo que tienen una mala idea de las tareas del hogar, los niños, y piensan que la mujer debería hacer esa clase de tareas cuando no es así, se podrían repartir igualitariamente. Ok, muy bien. Gracias, Aliaga. Muy bien. Vamos con, a ver, otra posición. A ver, ¿qué me dice Carolina Flores? Carolina, ¿me escuchas? Carolina, Sí, ¿estás mis buenos ahí? días. Buenos días, Carolina. Dime, ¿qué opinión te merece este caso? ¿Qué has podido observar? Es una situación cotidiana, ¿no? Que de repente se puede presentar en cualquier hogar. ¿Qué opinión te merece? ¿Mm? Yo creo que sí se puede presentar en cualquier hogar porque algunos padres, a veces los mismos padres también dicen que las mujeres debemos, o sea, debemos hacer todos los quehaceres y se debe mantener así a los demás. Ujú, muy bien. O quizás O deberían sea que haber.
también dicen también que las mujeres tienen el derecho de estar limpiando, no los hombres, pues ya que ellos trabajan y las madres tienen que hacer el resto o las mujeres también. Ok, muy bien. Entonces, estamos observando que existen ese Profesora, pero tipo. Dígame, te escucho. lo que dijo la compañera, ¿no? Que mandan a hacer las mujeres en la casa y los hombres trabajando, eso vendría a ser el machismo. Sí, pero eso no, en O este creo. momento es una opinión, no lo ha manifestado así, sino ella nos está tratando de decir de que esas ideas están compartidas dentro de los hogares últimamente, ¿no? Pero Ajá. las Pero cosas pueden cambiar. ahorita ha cambiado todo casi. Ahora tenemos que hacer lo posible por cambiar esas ideas, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ver este caso, ¿no? Lo vamos a ir analizando porque necesitamos ponerle una solución, ¿no? Una solución dentro del diálogo en donde las personas pues lo puedan expresar por qué no debería darse así, por qué debería de haber cambios, ¿no? Y para eso nosotros tenemos que comprender que es una situación de conflicto. Según la UNICEF, ¿no? Nos ha dicho que una situación de conflicto es cuando se surgen pues posiciones diferentes, intereses diferentes, expectativas diferentes. Entonces las personas tratan pues de uno poner fuerza a sus ideas sobre las ideas de otro. Entonces se podría decir que se da un conflicto, como lo que está manifestando ahorita su compañera, ¿no? De repente en algunos hogares se presenta esta situación y sí está dentro de una política un poco machista, ¿no? Y no debería ser así, ¿no? Entonces tenemos que entender pues que es un conflicto familiar. Ahora, cuando el conflicto no tiene una solución, no quieren cambiar su forma de parecer y constantemente se reitera una y otra vez, ¿no? Aún habiendo escuchado las necesidades, ¿no? Y las diferencias de las personas que comparten ese espacio, entonces estamos diciendo que ya no se llamaría conflicto, se llamaría violencia. Porque la violencia es una situación que se está ejecutando a la fuerza y no le da cambio y tampoco admite una situación de diálogo. ¿Se dan cuenta? O sea, tenemos que diferenciar una situación de conflicto con una situación de violencia. En una situación de conflicto, las personas están, claro, en desacuerdo con lo que está pasando, manifiestan su posición y empiezan a tomar decisiones para poder solucionar el conflicto. En una situación de violencia, en cambio, las personas viven con el conflicto se sistematiza, ¿no? Ya se empieza a imperar por la fuerza, ya no hay un diálogo, ya hay órdenes, ya hay una falta de comprensión por la necesidad del otro, entonces ya no se podría llamar conflicto, sino ya estaríamos en un marco de violencia, ¿no? Entonces, generalmente, pues estas situaciones se están dando, o sea, estamos observando en el grupo familiar que se dan, ¿no? Entonces, en este momento nosotros tenemos que aprender a que estas situaciones, pues, cambien, ¿no? ¿Qué características tiene? Por ejemplo, en el caso de que mencionamos de Pedro y Carlos, por ejemplo, ¿no? No le agrada barrer, no le agrada lavar, no le agrada cocinar, ¿no? Se sienten pues relegados de esas funciones. En cambio, Juana, ¿no? Es una persona pues que ella lo hace, pero también se siente molesta porque la actitud de sus hermanos pues no cambia, ¿no? Entonces, la respuesta, ¿no? La diferencia de expectativas en este caso, ¿no? Acá notamos que tienen distintas formas, distintos pareceres entre Juana, Pedro, Carlos, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál es el origen del conflicto? Acá sabemos nosotros que Pedro, Carlos, ¿no? Tienen falta de voluntad a solucionar las cosas, ¿no? Y también observamos la situación de Matilde y Marcos, que vienen a ser los padres, ¿no? Cuando dicen, no tengo tiempo para ver esos líos, ustedes son jóvenes, solucionenlo, ¿no? Tampoco sería la respuesta, ¿no? Entonces, esta actitud,
dice, ¿no? Ya se estaría entrando en el marco de la violencia, ¿no? Pues no darle una solución, no prestarle la debida atención, estamos pues colaborando con la indiferencia. Y esto está dentro del marco de la violencia, ¿no? Entonces, ambos padres deberían de tener el interés por solucionar los problemas que se están dando o que se están demostrando dentro de su hogar. ¿Se dan cuenta cómo estamos analizando el caso? O sea, el caso tiene muchos puntos. Al parecer, para algunos de repente puede que esto no sea importante, ¿no? Lo toman de repente, bueno, siempre pasa, pero la idea no es permitir que siempre pase, ¿no? Porque entonces ya estaríamos nosotros prácticamente solidarizándonos con la cultura violenta, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo saber que se trata de un conflicto? Porque en un conflicto, pues, intervienen personas con ideas distintas, con percepciones, roles y desacuerdos. Ahora, un conflicto siempre llama o implica una solución a través de un proceso, ¿ya? Ahora, esta solución tiene que ser positiva, ¿no? Libre de violencia, comprendiendo los intereses de las partes involucradas, para que puedan pues asumir como personas la solución del problema. De esa manera se rescatan pues los valores, la dignidad humana dentro de casa, ¿no? Porque dentro de casa nosotros aprendemos pues el respeto por la dignidad humana. ¿Y dónde más si la aprendemos de nuestros propios padres, ¿no? Entonces tenemos nosotros que contribuir, ¿no? A hacer prevalecer la dignidad humana, los derechos, ¿no? Y el trato con igualdad, ¿no? Todo eso está dando dentro de casa, ¿ok? Vamos para acá. ¿Cuántos tipos de conflictos existen? Aquí de una forma simple o sencilla he puesto conflictos reales, conflictos irreales. Conflictos reales son muchas veces cuando se presentan las diferencias de intereses, ¿no? Expectativas diferentes, distintos puntos de vista frente a un mismo problema, ¿no? Ahora, este conflicto puede ser interpersonal, puede ser intergrupal, puede ser internacional, político, etcétera. ¿Correcto? De esa manera se presenta un conflicto. Pero también hay conflictos irreales. Son aquellos que se originan cuando nosotros entendemos mal o escuchamos mal o tenemos una falsa percepción de lo que se nos está informando. ¿Se dan cuenta? Entonces, generamos un conflicto sin motivo, ¿correcto? Por ejemplo, en un conflicto que existe entre miembros de un determinado club, ¿no? Cuando se ponen, ¿no?, a pensar, pero creo que tú me dijiste que teníamos que llegar, no, yo te dije. Entonces, esos llamados malentendidos, ¿no?, los conocemos como conflictos, pues, irreales, ¿no?, que se han puesto en el camino porque la persona percibió mal, entendió mal, o supuso que le dijo, pero no está establecido así, ¿no? Entonces, generalmente sucede. Pero también hay otros conflictos, ¿no? Una serie de conflictos. Conflictos latentes, cuando es el conflicto en sí, ¿no?, que implica a la persona directamente. Conflicto explícito, aquellos conflictos que son aparentemente reconocidos, como dicen, no, pues eso se solucionó allá, pero no está acá. Pero nosotros tenemos conocimiento de que existe ese conflicto, ¿no? No seremos directamente, pues, personas reconocidas dentro del conflicto, pero sabemos que el conflicto se da, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos en el salón y sabemos que hay un problema, por ejemplo, de un robo. Sabemos que se ha dado el problema de robo. No, pero como a mí no me han robado, no estoy implicada en el problema. No, es que el conflicto se está dando en tu entorno. Por lo tanto, tenemos que prestar atención a ese tipo de conflictos, ¿ok? A ver, seguimos por acá. Tenemos acá también conflictos intrapersonales, cuando de repente estás inseguro, quieres decidir, no, salgo hoy o salgo mañana, ¿no? Entonces estás preguntándote a ti mismo qué es lo que vas a decidir. No, pero si salgo hoy tengo problemas. Entonces tu pensamiento te exige, pero tu corazón, ¿no?, o tu forma de pensar, de sentir, dices que no. Entonces estás en un conflicto, ¿no?
Ahora, un conflicto interpersonal es un conflicto, como dice, en la relación del grupo, con las demás personas, hacia las demás personas, ¿no? Entonces, es cuando te diriges a las personas de repente, ¿no? Y percibes, pues, que existen conflictos y te involucran en los conflictos, ¿no? Conflicto interpersonal. Conflicto intragrupal. Es cuando eres miembro de un grupo y, bueno, no se logran poner de acuerdo dentro del grupo, ¿no? Los subgrupos también intervienen y no hay forma de decidir. Y el conflicto intergrupal es de un grupo a otro grupo. Se dan. Entonces, hay una infinidad de conflictos. Los conflictos son del día a día, ¿no? Se dan en todo momento, son parte de la vida. Pero nosotros tenemos que aprender que el conflicto no debe de entrar en violencia. Un conflicto debe de ser oportunidad o de volverse una oportunidad para ver los puntos en desacuerdo. ¿Cuándo un conflicto se convierte en violencia? Cuando nosotros no lo hemos sabido manejar y hemos dejado que este conflicto siga creciendo, siga acrecentándose, ¿no? Y en todo momento se va pues sistematizando, ¿no? Y ya se ha hecho pues algo cotidiano dentro de tu grupo familiar, ¿no? Un conflicto se vuelve violencia cuando lamentablemente no hemos tenido las estrategias para poder ayudar a la solución, ¿no? En su momento, ¿no? Y el uso de las fuerzas y el imponerse con fuerza sobre otras personas, pues ya eso tiene otro nombre, lo conocemos como violencia. En casos de violencia, ¿no? Nosotros tenemos pues que denunciar los casos de violencia o llamar a la línea 100 para poder solucionar la situación. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿cómo solucionamos un conflicto de forma pacífica? Mira tú acá. El primer paso es el diálogo, ¿verdad? El poder escuchar a la otra persona, su incomodidad, su necesidad, el buscar un punto en el cual de repente podamos tener la misma decisión, ¿no? Entonces, el saber escuchar abre el diálogo, ¿no? Hace que las personas puedan entenderse. Y tenemos otro punto que es la comunicación empática. Aquí ya hay más afecto, porque dentro del grupo familiar debe de haber afecto, porque cuando comunicamos algo, entiendo la emoción de la persona que me está comunicando, lo escucho sus necesidades, escucho sin dar críticas, me conecto empáticamente con la persona, ¿no? Aporto una posible solución creativa, colaborativa, me involucro un poco, ¿no? Para poder ayudar a solucionar el conflicto. Esa es la comunicación empática. Y les he puesto acá un cuadrito de las 4 fases de la comunicación empática. Acá, por ejemplo, la personita observa la situación. Bueno, ya yo no estoy involucrada en el problema, ¿no? Pero me gustaría colaborar en la solución. Esa es una persona empática. Luego, en el paso 2, investiga, ¿no? ¿Cómo es grave la solución? ¿Cómo me siento frente a esta situación, ¿no? ¿No? Identifico cuáles pueden ser las necesidades, los sentimientos involucrados y luego pues me pongo en prueba, ¿no? ¿Qué puedo hacer por ellos? Es cuando el otro hermano, por ejemplo, no observa que sus hermanos se están peleando, bueno, pues peleo entre ellos y no me importa. Y no, pues eso no es ser empático. Si mis hermanos están discutiendo, pues yo puedo quizás con mi aporte ayudar a resolver el problema. Eso es la comunicación empática dentro del grupo familiar. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos que tener en cuenta esta imagen que les estoy poniendo para que ustedes lo puedan aplicar en su casa, ¿no? Porque muchas veces no tenemos conflictos graves, pero de repente tenemos conflictos cotidianos. Y esos conflictos cotidianos son generalmente, pues, las peleas de hermanos, ¿no? O de repente podemos ayudar también a los padres a solucionar uno que otro conflicto, ¿no? Y aquí tenemos otro punto un poquito más sofisticado que tenemos que manejarlo con bastante criterio, lo que se llama la negociación. El doctor Roger Fisher, en su libro Sí, de acuerdo,
¿no? Nos enseña a cómo negociar. Negociar sin ceder, ¿no? Dice, una autoridad en esta materia, ¿no? Nos está diciendo el señor Fisher, ¿no? Que la negociación es un medio básico para lograr lo que queremos de otros. Es una comunicación de doble vía. Yo para negociar tengo que saber los intereses de la otra parte, ¿no? Mis intereses, ¿no? Y entre ambos intereses tengo que balancear, ¿no? ¿De qué manera puedo obtener mis intereses sin afectar los intereses de la otra parte? Entonces, a eso nosotros le llamamos el negociado. Ahora aquí, en el caso de Carlos y de Pedro y de Marco, que es el padre, ¿no? Deberían ellos emplear una comunicación, pues, empática, de diálogo, ¿no? Que pueda, pues, solucionar el conflicto, ¿no? Porque para no generar este malestar en Juana, ¿no? Que ya se ve afectada por los intereses de Pedro y de Carlos. Entonces, aquí la solución, ¿cuál sería? A ver, vamos a preguntarle, según lo que estamos explicando, vamos a preguntarle a Yanela Durán. Yanela Durán, ¿me escuchas? Sí, Miss. A ver, ¿cuál sería la solución aquí entre Carlos, Marcos y Pedro, ¿no? En relación a Juana? Creo sería como más turnarse esos tiempos. Ya. Por ejemplo, yo con mi hermano Ujú. nos hacemos el barre y él trapea. Y al día siguiente yo trapeo y él barre. Y así nos Ah, turnamos. Con mi mamá es igualito. Un día ella cocina, después otro día yo cocino. ok, Sería así como turnarse para que no se sientan obligados a hacer siempre la misma cosa. claro. Entonces están rotando en sus casas. Y eso también podría ser una solución. Correcto. Eso podría ser un acuerdo que tienen esas personas, ¿verdad? Estoy viendo el archivo que están haciendo. Ok, No te preocupes, si vemos gracias. alguna cosa ya. Estamos. Ok. A ver, Emily Cuadros, ¿me escuchas? Emily, Emily Cuadros. Miss, Buenas tardes, Emily. Emily, dime. soy Añasco, sino que he entrado en el celular de mi tía. Ya, Añasco, ¿me escuchas? Ya, Añasco, dime, ¿quién tendría que dar este acuerdo que ha propuesto tu compañera? ¿Quién tendría que dar ese acuerdo de turnarnos, de hacer los roles distintos, para que de repente Juan, en este caso, no sea afectada? La mamá o los padres de familia Claro, los padres de familia. ¿Qué recomiendas tú que esos padres deberían de tener? deberían de tener autoridad, ¿no? Autoridad para poderse comunicar entre ellos, sería en este caso. Ajá. Porque si no se comunican entre el padre y la madre, tiene que haber una comunicación empática para poderle dar solución también al problema, pues, de los tres hijos, ¿no? Muy bien, gracias. Ujú. Añasco eres, ¿no? Ok. Sí, Miss, perdón. Muy bien, entonces en la negociación, ese es un modelo de negociación. El distribuirnos, por ejemplo, los roles, el que un día lo haga uno, el otro día de repente lo hace la otra persona. De esa manera todos están rotando. A eso se llama acuerdo de negociación. Esto lo deberían de hacer pues el papá, ¿no? Y la mamá, ¿no? Dentro de una comunicación empática, ¿no? Entonces, de esa manera se puede solucionar el problema propuesto. Acá tenemos a manera de resumen, ¿no? Las estrategias para resolver conflictos. La comunicación empática, ¿no? Que es la capacidad de poder sentir que hay un problema y que podemos colaborar para poder solucionar ese problema. El diálogo, que debemos de buscar espacios dentro de casa, espacios compartidos, puede ser la cena, puede ser de repente cuando vemos televisión. En esos espacios aprovechar para poder dar solución a los problemas, ¿no? O para poder expresar el problema que se está presentando, ¿no? Para eso son las situaciones que se dan.
Y luego la negociación es cuando llegamos al acuerdo, ¿no? Vamos a establecer esto, hoy tú, mañana yo y así. Entonces, esa negociación es prácticamente la solución al conflicto, ¿correcto? Después de haber pasado por todos estos procesos. Muy bien, acá tenemos un caso 2, ¿no? En el caso 2, Marta y Eduardo son hermanos de primero y segundo año de secundaria, ¿no? Ellos viven en Puno, colaboran diariamente, ellos han colaborado con sus padres, pero últimamente se han sentido un poquito saturados por tantas labores colaborativas y le han pedido a sus padres un tiempito para poder hacer otras actividades, ¿no? No, aparte de las actividades del colegio, aparte de las actividades que colaboran en sus casas, ¿no? Le ha pedido un tiempito extra. Muy bien, entonces los padres le han dado ese tiempo, pero han observado algo. Han observado que en ese momento que ellos dan, están haciendo otras actividades, ¿no? Que sus padres pues no están de acuerdo, ¿no? ¿No? Realizan actividades distintas que no estaban acordadas, que no estaban contempladas dentro de ese espacio de tiempo. Entonces, cuando Marta no escucha la negativa de que su papá está molesto, ¿no? Se une con su hermano y piensa que es injusto que le quiten este tiempo, ¿no? Vamos a ver cómo podemos solucionar este problema, ¿no? ¿Cómo lo solucionamos? Primero, vamos a definir bien el problema, ¿no? Para solucionar un problema o solucionar un conflicto tenemos que definir el problema. Aquí el problema es el tiempo que estaba destinado para actividades de repente recreativas o no colaborativas, pero que no se están cumpliendo, ¿no? Ahora, analizar las causas. ¿Por qué se está dando este conflicto? ¿No? Definir el objetivo. ¿Cómo debemos de actuar o cómo lo vamos a solucionar? Y generar pues alternativas de solución. Cuando generamos una variedad, podemos tener 5 alternativas de solución frente a este caso, vamos a elegir pues la más adecuada. Para esto vamos a pedir un apoyo a sus compañeros que aporten con una solución. A ver, ¿cómo solucionamos el caso 2? A ver, le preguntamos aquí, a ver, tenemos aquí a Melgar. Melgar, ¿me escuchas? Melgar. Melgar. Sí, profesora. Buenas tardes, Melgar. Buenas tardes. Queremos solucionar el caso de Mateo, ¿no? Anterior. El caso de Marta y Eduardo, que digan, de Marta y Eduardo. ¿Ya? Ellos tienen sus padres les han dado un tiempo para que ellos lo utilicen en otras actividades. Dígame. Sí, profesora. Ya. Entonces, ¿de qué manera podemos solucionar este conflicto? A ver, dame una propuesta, una alternativa de solución. Hablando con el diálogo Ya, con el diálogo. y llegando a una negociación Ok. a través de propuestas para solucionar el problema y analizando las causas por el cual ocurrió estas consecuencias. Muy bien. Ok, es una propuesta. Melgar, correcto, gracias. A ver qué me dice su compañero, su compañera, Crisia. Crisia, ¿me escucha? Sí, profesora. Ok, a ver, ¿qué propuesta de solución le darías? Otra alternativa. Su compañero ha dicho que se sienten a dialogar, ¿no? Para poder tomar... Podría ser que entre los dos, entre los padres y los niños puedan meter actividades en ese tiempito, como poner una actividad cada uno, para que los dos se sientan conformes. Ok, muy bien. Entonces, quizás de repente fue ese el problema, ¿no? Que los padres de repente dieron el tiempo, pero no establecieron qué actividades podían solucionar, qué actividades tenían que realizar sus hijos en ese tiempo. Entonces les pareció una sorpresa, ¿no?
el poderlos ver haciendo otras actividades que no habían ellos pues contemplado, ¿no? Y para eso tienen que sentarse a dialogar, ¿no? Conversar más entre ellos y establecer, como dijo su compañera, ¿no? Qué actividades pueden realizar en ese tiempo libre, ¿no? Entonces, ¿se dan cuenta ustedes cómo se puede solucionar un conflicto? Muy bien. Ahora, ¿y qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Qué consecuencias traería si nosotros no supiéramos aplicar estas estrategias para resolver conflicto? A ver, ¿qué me dice Córdoba? Córdoba, ¿está? Sí, profesora. Buenas tardes, Córdoba. ¿Qué consecuencias Profesora. traería el que nosotros no empleáramos estrategias para resolver conflictos? Una de las consecuencias que traeríamos sería la violencia. Ya, correcto. ¿Qué más? Otra, aparte de la violencia, porque esa familia, por Además de la violencia, ejemplo, podríamos traer muchos problemas y así, ¿no? problemas emocionales, psicológicos, dentro del grupo familiar, ¿verdad? Y ya ¿No? no tendríamos confianza entre nuestra familia. Claro. Ok, gracias, Córdoba. ¿Qué me dice su compañero por acá? A ver, ¿qué me dices? Toledo, a ver, Toledo. Toledo, ¿me escuchas? Sí, profesora. Ok, Sí. ¿qué consecuencias traería si no empleamos estrategias para resolver conflictos? Aparte de la ¿Qué violencia consecuencias? que mencionó. Aparte de la violencia, habría problemas todos los días, o quizás gritos, discusiones entre los padres o los hermanos, O sea, o ya no en literal, entre toda la familia. claro, ya no habría ese clima de buena convivencia. Correcto. No había un clima de buena convivencia. ¿Qué me dices, dónde está aquí Jordan? Jordan López, ¿me escuchas? Jordan. Jordan, enciende el micrófono. Sí, profe. Ok, te escucho. ¿Qué consecuencias traería si no empleamos estrategias para resolver conflictos? Ya me ha dicho su compañero la violencia. Su otra compañera me ha dicho el clima no sería democrático de una buena convivencia, una convivencia sana, no habría. Entonces, qué otra consecuencia tendríamos? ¿Mm? ¿Tendríamos baja salud? Claro. Eso afectaría nuestra salud física, emocional, porque imagínate tú, en ese clima de convivencia insana, a los niños, los pequeños o los adolescentes empiezan a tener problemas de no querer tampoco ingerir sus alimentos. Empiezan con problemas de ansiedad, de depresión, de tristeza, ¿no? Y ya poco a poco se van condicionando pues a ese ambiente insano. ¿Correcto? Entonces, no colabora en nada el no saber manejar estrategias para resolver conflictos, ¿verdad? Y cuando ya esta situación es sistematizada, cuando ya se ha vuelto ya algo cotidiano, ¿qué debemos hacer? A ver, ¿qué me dice? A ver, eh, Eneke Loconi. A ver, Eneke, ¿qué me dices tú? Cuando ya esto de no saber estrategia se ha vuelto sistematizado, ya se ha vuelto un problema, ¿qué se debe de hacer? Para solucionar un problema de conflicto, lo que debemos hacer es analizar la situación y teniendo en cuenta una comunicación y un diálogo respetuoso en donde se apliquen cargos de autoridad que ayuden a beneficiar a ambas partes. Ok, muy bien. Dígame, Luigi, ¿no? El otro alumno que levantó la mano. Luigi Jordan, dígame. Afectaría psicológicamente a los niños, más a ellos
sufrirían la violencia de sus padres. Ok, muy bien. Entonces, de esa manera nosotros tenemos que exigirnos, pues, en manejar estas estrategias para resolver conflictos, ¿no? Muy bien, vamos por aquí. Acá tenemos las preguntas que van a ir al WhatsApp, ¿correcto? A ver, aquí, Hugo Kerly, dígame. Hugo Kerly, ¿me escucha? Sí, Miss. ¿Por qué es importante lo aprendido del día de hoy, Hugo? Para reflexionar y no tener conflictos y para que no y de esos conflictos llegue la violencia. Ok, no. Y es necesario aplicarlo en la vida cotidiana, ¿verdad? Sí, Miss. Ok, gracias, Hugo. A ver, chicos, aquí tenemos las preguntas que van a ir al WhatsApp, ¿correcto? Estas preguntas ustedes ya saben que tienen que responderlas. Y las actividades para el 22 de septiembre. Lo que ven ustedes aquí es solamente para recoger evidencia para poder elaborar mi informe. ¿Qué voy a hacer? Voy a observar situaciones de conflicto, ya sea de mi comunidad, ya sea dentro de mi familia, o preguntando a los miembros de mi familia, ¿no? De qué manera han solucionado esa situación de conflicto, qué consecuencias ha traído, y de repente alguna otra sugerencia que podemos mencionar, ¿correcto? Esta es la primera parte. Y en la segunda parte, ustedes van a redactar un informe. En este informe, como lo ven, ustedes presentan el título, por qué es importante, argumentan un poco. Y aquí, en la tercera parte, ustedes van a proponer sus propuestas de solución a los conflictos que ustedes han podido observar de la primera etapa. Y luego elaboran su conclusión y pueden mencionar su bibliografía, las páginas web que ustedes han consultado. De eso se trata el trabajo que ustedes van a mandar pues al correo. Y aquí tenemos la ficha de autoevaluación, ¿correcto? Acá solamente colocan con un aspa y estos son los indicadores. Reconozco el conflicto en mi entorno, sustento argumentos, considero los conceptos, ¿no? E incluyo en mi informe la resolución de conflicto. Y luego tenemos aquí, ya saben ustedes, el día miércoles me pueden consultar alguna duda y lo envían al correo. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo comprendido? Miss, una preguntita. Rápido, ¿Hasta qué hora antes que se se tiene corte. que... Dígame. Miss, una pregunta. ¿Hasta qué hora se tiene que entregar lo del WhatsApp? Lo de WhatsApp hasta mañana. Hasta mañana al mediodía. Ok, Miss, ¿Correcto? gracias. ¿Sí? ¿Está bien el tiempo? Ok. Más ante todo, los Profe. de aves y el D y L pueden entregarlo